noche nos reunimos, Señor, para adorarte, para exaltarte, para glorificarte, Señor. Pero sobre todo reconociendo que tú eres grande y maravilloso y que hasta aquí, Señor, tú nos has guardado, hasta aquí, Señor, tú nos has cuidado y por eso nos reunimos en esta noche. Hemos terminado una jornada de actividades, tal vez algunos con mucho agite, tal vez algunos cansados, algunos posiblemente preocupados comenzando hoy un nuevo mes. Pero Dios, en definitiva, tenemos que estar muy agradecidos contigo porque tu amor, Señor, se ha extendido hacia nosotros. Tal vez durante el día, en el corre-corre de este día no hubo el tiempo para darle gracias a Dios. ¿Por qué no aprovecha estos momentos? Entra en la quietud, entra en el regazo del Señor. Déjate abrazar por Él. Toma estos minutos del día para descansar en sus brazos, para decirle, Señor, gracias por todo lo que tú has hecho en mi vida. Gracias, Señor, por la provisión que tú me has dado. Gracias por la salud. Gracias por los cuidados que tú has tenido conmigo, Señor. Muchas gracias. Dile, Padre, gracias porque estamos aquí con vida. Podemos respirar de una forma natural. Gracias a Dios que tú nos tienes funcionando los pulmones, todas nuestras áreas, nuestro cuerpo, Señor, todos nuestros órganos funcionando, Dios. Muchas gracias, Padre amado. Aquí estamos como pueblo tuyo en esta noche, agradecidos por todo lo que tú has hecho. Posiblemente tú estés pasando alguna dificultad. Tal vez alguien esté pasando hoy un momento difícil. Posiblemente alguien esté experimentando la soledad, algún vacío en su corazón. ¿Por qué no te refugias hoy en los brazos del Señor? Y le dices, Dios, aquí estoy. Quiero que por favor tú hoy me consientas, tú hoy, Señor, me tomes en tus brazos. Quiero sentir tu presencia, Señor, en esta hora. Quiero sentir ese calor de Padre, Señor, en esta hora. Que tú, Dios, llenes cualquier vacío que posiblemente haya en la vida de mis hermanos en esta hora. Cualquier tristeza, cualquier abandono, cualquier dolor que haya en su vida, Dios. Que seas tú en esta noche como derramando ese bálsamo, Señor, suavizando esas heridas, Dios. Hoy, Señor, nos presentamos delante de ti para que tú hables a nuestra vida, hables a nuestro corazón. Queremos entender, Señor, el valor de la vida, el valor de los seres humanos, Dios. Que muchas veces los tenemos, muchas veces están cerca a nosotros y no los valoramos, no los apreciamos. Solo cuando no los tenemos es que sentimos ese vacío, ese dolor, sentimos esa tristeza. Y si algún ser querido ha partido a la presencia del Señor, hoy dile, Señor, gracias. Solamente me quiero quedar con las buenas experiencias. Me quiero quedar con los buenos recuerdos, Dios. Me quiero quedar, Señor, con el conocimiento y la enseñanza que tú me estás dando en este tiempo, Padre amado. Quiero tomarme de tus manos, Dios. Quiero asearme de ti, Padre amado, y seguir adelante, Dios. Gracias, porque tú eres mi Padre, porque tú eres mi guardador, tú eres mi cuidador, tú eres mi proveedor, tú eres mi pronto auxilio, aún en medio de las tribulaciones. Te damos gracias, amado Dios. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados y amadas del Señor, muy buenas noches. Que la bendición del Dios Todopoderoso esté en tu vida, ahí donde tú te encuentras en esta hora. Que la presencia del Señor esté contigo, que tú puedas hoy descansar en los brazos del Señor. Que nos desconectemos de toda preocupación, de todo afán, de todo ajetreo del día, toda angustia, todo estrés, todo dolor y cualquier cosa que tengas, y que por un momento nos centremos a estudiar la bendita palabra del Señor. Hoy vamos a continuar con nuestra serie que hemos titulado Liberados para servir a Dios. Y eso es lo que el Señor ha venido haciendo en cada uno de los capítulos donde Dios nos ha venido hablando. Y es que nosotros nos soltemos de aquellas cosas que nos tienen amarrados, que nos tienen como prisioneros, esclavizados. Hablamos del pecado, hablamos de los hábitos, hablamos de las costumbres, hablamos de los recuerdos, hablamos de relaciones y tantas cosas
que aún están posiblemente en la vida de algunos y que no los ha dejado seguir avanzando. Aquellas personas que no han tomado la decisión de soltarse en los brazos del Señor y decirle: Señor, me la quiero jugar toda contigo porque no quiero ya rehuir más a lo que tú me estás diciendo. Hoy quiero entregar mi vida a ti. Eso es lo que el Señor quiere, amados y amadas del Señor, que nos podamos despojar en sus brazos, que podamos dejarnos consolar por Él, que podamos dejarnos tomar en el regazo, en su pecho, y que podamos sentir ese calor paternal de nuestro amado Dios. Hoy quiero tocar un tema que he titulado El valor de la vida humana. El valor de la vida humana. Y vamos a ver cómo, a pesar de las situaciones, de los momentos difíciles, a pesar de la presión, las crisis y lo demás, Dios siempre tiene un trato preferencial con la raza humana. Dios siempre preserva, Dios siempre guarda a sus seres queridos, Dios siempre guarda a sus hijos, aquellos que compró con un precio tan alto que fue la cruz de la sangre que Cristo derramó allá en la cruz del Calvario. Y ese es el amor tan grande de Dios. Y vamos a mirar a través de este pasaje, vamos a estudiar hoy el capítulo 21 del libro de Éxodo. Esta noche vamos a seguir con nuestro estudio de este libro que nos ha dejado muchísimas enseñanzas. Hoy veremos este capítulo 21 que trata sobre las leyes que regulan la esclavitud y las injusticias personales, los momentos malos, las injurias personales, los ataques y lo demás. Vamos a mirar cómo es que Dios deja establecido. Recuerde, para entrar un poquitico en el contexto, recuerde que el pueblo recién ha salido de esclavitud. El pueblo ha sido liberado de cautividad allá en Egipto. Faraón ha tenido que soltarlo después de que el Señor ha hecho una cantidad de demostraciones y a través de todo lo que el Señor ha hecho con las plagas y lo demás. Finalmente, Faraón no tiene otra alternativa que dejar ir libre al pueblo. Y han tenido que pasar por muchos momentos, muchas dificultades. Recién el Señor en el capítulo 20 le ha dado al pueblo las leyes, los 10 mandamientos, digamos que las ordenanzas. Y Dios lo que está haciendo con este pueblo es comenzar a organizarlo, que es exactamente lo mismo que Dios ha hecho con nosotros o está haciendo con nosotros. Nos libera del mundo, nos libera del pecado, de las costumbres, los hábitos que traíamos y comienza a establecernos nuevamente. Él nos coloca en su nación, nos coloca en el reino de los cielos, aunque estemos aquí en la tierra, y comienza a dar unas leyes, comienza a dar unos, digamos, reglamentos, estatutos, principios y ordenanzas para que nosotros podamos caminar tomados de la mano de Él. Y aquí vamos a hablar de algo bien interesante, y en esto quiero que tengamos en cuenta porque a veces nosotros cuestionamos, a veces como hay cosas que no estamos de acuerdo, entonces comenzamos a lanzar juicios, y hay que tener mucho cuidado. Dios es perfecto. Dios todo lo que hace, aunque no nos parezca, aunque no entendamos muchas cosas, debemos tener muy claro que todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. Este libro de Éxodo se escribe más o menos ya hace unos 3300 años y tenemos que entender un poco la cultura a este pueblo que se le está hablando. Esas leyes comunes que Dios le está dando a ese pueblo, que es una cultura, es un tiempo completamente diferente al que hoy estamos viviendo, pero lo que vamos a destacar de acá, lo que vamos a, digamos, a tomar, a apropiarnos, son los principios. Son, digamos, las cosas esenciales de lo que Dios quiere decir aquí. En esta noche lo que vamos a hacer es aprender de estas leyes, porque estas leyes nos van a ayudar a tener algo bien importante que se ha venido perdiendo durante todo este tiempo, que es la moralidad. Entonces vamos a rescatar eso en esta noche, a mirar qué podemos aprender de este capítulo que fue escrito hace más de 3300 años, repito, qué de ahí podemos extractar, cómo nosotros podemos hoy tomar esta palabra y comenzar a vivirla para nosotros en este tiempo. Y todo esto nos tiene que llevar siempre a entender qué es la palabra de Dios y que cuando Dios dice algo, Dios tiene razón. Que nosotros lo que tenemos que hacer como hijos de Él es caminar conforme a lo que Él nos habla, porque eso se llama tener temor a Dios. Y eso es lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a estar mirando en esta noche entonces son esos primeros versículos, del versículo 1 al versículo 11 del capítulo 21 de Éxodo, donde nos habla sobre las leyes sobre la esclavitud. Y notemos en este pasaje que esa esclavitud que ellos estaban viviendo en esa cultura, repito, era una esclavitud, pero que no era tan dura, que a pesar de que eran esclavos, Dios siempre los guardó, Dios siempre los cuidó. Dios siempre tuvo un trato preferencial con ellos. Es lo mismo que nosotros podemos estar notando hoy en día.
Que si bien es cierto, estamos en un mundo donde están pasando una serie de cosas que nunca habían pasado en la historia, que estamos viviendo momentos bastante complejos, pero notemos que a pesar de esa esclavitud, por llamarlo de esa manera, a pesar de esa crisis, a pesar de ese yugo que ha sido establecido hoy, Dios nos sigue guardando, Dios nos sigue cuidando. Entonces vamos a mirar en primera instancia esas leyes que tienen que ver sobre, diga conmigo, la esclavitud. Y dice el versículo 1, estamos en Éxodo capítulo 21, verso 1, dice, estas son las leyes que les propondrás. Escuche lo que dice. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre, de balde. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer, a mis hijos, no saldré libre, entonces dice la escritura, su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le odará, le colocará ahí en su oreja con lesma, una marca, y será su siervo para siempre. Y cuando alguno vendiere, escuchen esto, su hija por sierva, no saldrá ella como suele salir los siervos, ni se agradará a su siervo, por lo cual la tomó por esposa. Se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y ninguna de estas 3 cosas hiciere. Ella saldrá, dice la escritura, saldrá de gracia sin dinero. Entonces, ¿qué vemos en esta primera parte? Aquí hay una pregunta que tendríamos que hacernos. ¿Por qué el Señor estableció esto? ¿Por qué el Señor permitió de cierta manera la esclavitud? Y hay que entenderlo, repito, en el contexto de aquel tiempo, porque eso era parte de la costumbre, parte de la cultura. Y Dios permite la esclavitud, pero noten que, sin embargo, a pesar de la esclavitud, Él regula, es decir, Él pone unos parámetros, de tal manera que no se cometan injusticias, que lo que comúnmente se hacía en los pueblos no se hiciera con el pueblo de Él. Y esto es bien importante porque es lo que yo notaba anteriormente, como en medio de tantas cosas que pasan, Dios siempre nos guarda, Dios siempre como que pone unos parámetros, como que Dios siempre regula las cosas, como que el mundo puede hacer una cantidad de cosas, pero Dios pone su límite. El mundo no puede hacer lo que quiera, aunque la gente quiera voy a hacer lo que les parezca, Dios siempre pone su límite. Y que el hecho de que tal vez Dios no se ha manifestado como tiene que manifestarse, como pronto se va a manifestar, simplemente es por su misericordia y por su gracia. Ahora, el tiempo de la esclavitud, noten que era un tiempo que no era definitivo, porque si ustedes prestaron atención a la lectura, dice que máximo serían 6 años. Y esto nos enseña también cosas, y es que podemos pasar por momentos difíciles, por momentos apremiantes, por momentos de estrechez, pero no es definitivo. Los momentos de esclavitud, los momentos de crisis, los momentos de soledad, los momentos de tristeza, toda esa serie de cosas que quizás quieran atacarnos, que quizás quieran como invadirnos, Dios pone un límite y no puede ser eternamente. Es decir, no vamos a pasar toda la vida acá, ni vamos a pasar la eternidad con esa situación. Este problema que nosotros podamos tener, esta situación de crisis que tal vez alguno de los que están aquí pueda estar pasando, esa circunstancia emocional que tú estás viviendo hoy en día, ese periodo de tu vida, ese capítulo que se está escribiendo en este momento en tu vida, quiero decirte que no es el capítulo definitivo, que no es permanente, que siempre va a haber un límite y que hoy posiblemente estemos pasando un momento duro, difícil, pero que eso va a terminar. Y Dios deja establecido, van a ser esclavos y pueden tener esos siervos y pueden tenerlos como esclavos, pero máximo estarán, dice la escritura, 6 años. 6 años podrán servir. Ahora, si alguno quisiere seguir ahí, pues bueno, ya es voluntario, pero ya no es una imposición, porque a los 6 años ya la deuda se ha pagado. Entonces la persona puede quedar completamente libre. Esa persona que llegó a ser esclavo por muchas razones, quizás porque tenía deudas y dijo, yo definitivamente no sé cómo pagar esa deuda, aquí me entrego, hágame esclavo. Y esa persona trabajará 6 años, después de los 6 años, independiente de la deuda que tenía, ahora puede salir libre.
Eso aplicaba para aquellas personas que tal vez habían robado y después de que robaron entonces tenían que devolver, restituir eso y decían, no, yo no tengo cómo restituir, yo no tengo cómo volver eso. Entonces tenían que entrar y ser esclavos. También aplicaba para aquellos que compraban simplemente como esclavos. Pero dice la escritura, nos enseña que era un periodo máximo de unos 6 años. Pero muestra algunas cosas, que si por ejemplo el esclavo era un hombre y entraba soltero, tenía que salir soltero, pero salía sin ninguna deuda. Si de pronto esa persona entraba y era casado, entonces su esposa y sus hijos también durante ese periodo iban a ser esclavos. Y si en algún momento, entonces ese esclavo, mientras estaba en ese periodo de esclavitud, conseguía una esposa y tenía hijos, entonces cuando él salía tenía que dejar la esposa y tenía que dejar los hijos y irse solo. Pero si él decía, no, yo quiero a mi señor, yo quiero a mi esposa, yo quiero a mis hijos, entonces, bueno, se quedaba ahí y ya era algo voluntario y tenía una marca que nos muestra la escritura que ya decía, ese es un esclavo voluntario. En mucho tiempo y durante muchos años nosotros vivimos en esclavitud. Nosotros éramos esclavos del pecado. Nosotros éramos esclavos del mundo. El mundo hacía con nosotros lo que quería. Nosotros seguíamos las pisadas del mundo. Pero un día el Señor Jesucristo, en aquel tiempo cuando nosotros estábamos en esa plaza, en esa venta de esclavos, en ese ágora, donde tú y yo éramos esclavos por causa del pecado, el Señor en su misericordia extendió su gracia y compró a nosotros que éramos esclavos, los compró o nos compró a precio de sangre. Y ya nosotros en Cristo Jesús somos libres. Ahora, ¿libres para qué? ¿Para hacer lo que queramos? ¿Libres para seguir pecando? ¿Libres para tomar la gracia de Dios en vano? No. Libres, y ahora nosotros nos hemos convertido en esclavos de Jesucristo, pero esclavos por amor. Ahora le servimos al Señor. Ahora nosotros hemos enfocado nuestra vida simplemente para decirle, Señor, aquí estamos, haz con nosotros lo que tú quieras. No queremos irnos para ningún otro lado. No estamos aquí por obligación. No estamos aquí porque nos toque estar. Queremos estar aquí y ahora sí, como aquel hombre que decía, no, yo me quedo acá porque yo no tengo a dónde ir y aquí está mi esposa, están mis hijos, yo mejor me quedo acá. Nosotros también tendríamos que decirle en esta noche, aquí estamos, Señor. Queremos quedarnos contigo porque encontramos que afuera no hay absolutamente nada. Y queremos ser esclavos, pero no por imposición, queremos ser esclavos por amor. Y ese es el propósito, amados y amadas del Señor. Que nosotros estemos en el cuerpo de Cristo, que estemos en la iglesia, que estemos buscando de Dios simplemente por amor, diciéndole, Señor Jesús, gracias, porque tú compraste nuestra vida con ese precio tan alto allá en la cruz del Calvario. Ahora nosotros te pertenecemos a ti. Tú nos libraste del pecado, nos libraste de la maldad, ahora queremos servirte. Y ese es el propósito, mis amados, que nosotros en este tiempo podamos ser libres en el Señor. Ya tú y yo a esta altura no podemos seguir siendo esclavos, amados. No podemos nosotros seguir estando cautivos por un maldito pecado oculto. No podemos seguir con la vida que teníamos anterior. Nosotros lo que tenemos que hacer es morir a nuestra vieja naturaleza y decirle, Señor, aquí queremos estar. Nosotros no queremos irnos para ningún otro lado porque de hecho, seguramente muchos de los que estamos aquí, durante mucho tiempo estuvimos probando muchas cosas, pasando por diferentes experiencias, tratando de vivir la vida a nuestra manera, en nuestras fuerzas, remando, tratando de salir adelante de una u otra manera. Y terminamos fracasados, terminamos en derrota, terminamos quebrados, terminamos endeudados, muchos enfermos, algunos con hogares rotos. Hasta que un día el Señor nos muestra esa palabra y nos da vida. Hasta que un día el Señor, como dice la Escritura en el libro de Romanos, dice que nosotros ahora, cuando estamos en Cristo Jesús, la palabra de Dios, que para muchos puede ser locura, para nosotros es el regalo más grande. ¿Y por qué? Porque es el poder de Dios actuando en nuestra vida. Cuando tú y yo nos acercamos a estudiar la palabra de Dios, ahí encontramos el poder de Dios, ese poder que nos saca de la condición en la cual nosotros nos encontramos, en la posición en la cual tal vez nadie daba absolutamente nada por nosotros. Aquella posición donde nosotros estábamos completamente perdidos, sin ningún norte en nuestra vida. Y ahí el Señor nos compra. Y ahí el Señor dice, si tan solo ustedes creyeren, y eso es lo que queremos hacer nosotros, cada día crecer, cada día creer más en Dios, y que nosotros un día podamos decir, Señor, nuestra vida está completamente entregada a ti. Queremos ser esclavos por amor. Este es un proceso, claro, pero tenemos que tomar decisiones. Pero no podemos seguir toda la vida en el tema del proceso y que estoy esperando y que voy a mirar. No, ya este es un tiempo para que nosotros tomemos decisiones muy serias y muy claras en nuestra vida y que le digamos, Señor, aquí estamos. Noten que la mujer que era vendida como esclava no podía ser tratada como
como los hombres. A la mujer le daban un trato preferencial, porque Dios siempre busca, Dios quiere proteger a la mujer. Y este es un tiempo donde nosotros, y la Biblia tiene una cantidad de pasajes donde habla que la mujer tiene que ser honrada, tiene que ser dignificada, tiene que ser respetada, tratada como vaso frágil. Y escúcheme, amadas del Señor, ustedes son un tesoro en las manos de Dios. Ustedes son esas, digamos, Dios las coloca en una posición y en una condición donde Él quiere que ustedes sean libres también de toda esclavitud. Que ustedes puedan ser liberadas de todas aquellas ataduras, de todas aquellas palabras que tal vez en algún día pronunciaron contra tu vida. De aquellos resentimientos, de aquellas malas experiencias que en algún momento tuviste y que ahora cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, ahora cuando tú vienes a los pies de Cristo, tú puedas entender que el Señor es aquel que te levanta y te pone nuevamente en la posición. Que tú no fuiste colocada en esta tierra para ser una esclava, que tú no fuiste colocada en esta tierra para ser tratada, perdóneme la palabra, como simplemente la empleada de servicio en tu casa. Que Dios ha tenido un plan hermoso contigo y te ha colocado. Fíjese que cuando el Señor saca a la mujer, cuando el Señor diseña a la mujer, no la diseña de ningún otro lado, sino del costado, del lado del corazón del hombre, para que el hombre la pueda tener ahí, para que el hombre la pueda acariciar, la pueda consentir, para que esté ahí arrullada, para que haya un hombre que la proteja, un hombre que la respete, que la dignifique. Tú no estás en esta tierra para ser maltratada. Tú no estás en esta tierra para ser humillada. Tú no estás en esta tierra para ser esclava, porque Cristo por eso pagó el precio para dejarte completamente libre. Ahora, en Cristo Jesús, dice la Escritura, conoceremos esa verdad y esa verdad es la que nos hace libres. Y esto es bien importante entender, porque noten cómo Dios considera no solamente eso, sino que considera también que hay unas obligaciones y que el hombre tiene una obligación con la mujer. Y noten que cuando leíamos la Escritura nos decía que tiene que estar supliendo para las necesidades. Es la responsabilidad de nosotros como varones, como hombres en nuestra casa, velar por las necesidades de nuestro hogar. Velar por los quehaceres de la casa, velar por las cosas que se puedan necesitar en la casa. Esto no es responsabilidad de la mujer, es responsabilidad que Dios dejó establecido para los hombres. En lo que tiene que ver con la relación conyugal, con la relación sexual, con lo que tiene que ver con el matrimonio, el hombre tiene la obligación, el hombre tiene la responsabilidad con su matrimonio en su hogar, con su esposa. Hay un pasaje en la Biblia que está escrito por el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7 que nos habla al respecto. 1 Corintios capítulo 7 versículo 1. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente para que podamos entender un concepto en lo que tiene que ver con la relación matrimonial, con la relación entre esposo y esposa. Dice el apóstol Pablo: ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, pareciese que esa iglesia allá en Corinto tenía dudas, tenía interrogantes y le escribían a Pablo frecuentemente: Pablo, explíquenos cómo es este tema de las relaciones, cómo es que hay que manejar la relación de pareja, de matrimonio, cómo es que hay que manejar las cosas. Y por eso el apóstol Pablo comienza diciendo: ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Pero dado que hay tanta inmoralidad sexual, escúcheme, o sea, lo ideal es que no tuviesen relaciones sexuales, pero dice el apóstol Pablo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. Es decir, si no se pueden abstener, entonces tengan mucho cuidado. Entonces que el hombre tenga su esposa, no sus esposas, ni sus maridos, le dice la mujer, sino que tenga su marido. Y note lo que dice el verso 3. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volver, dice, a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por falta del control propio. Entonces noten que aún Dios es tan perfecto, amados y amadas,
que aún un tema como este el Señor lo tiene contemplado. Y está hablando de las personas que son casadas. Escúchenme, porque es que es claro dejar esto. Es para las personas que están bajo el vínculo del matrimonio. Y lo que está hablando las personas casadas es que una persona no puede casarse y negarse en la relación conyugal con su compañero, con su esposo o con su esposa, viceversa. Entonces notemos que debe entender que el apóstol lo que quiere decir es que no den lugar a la tentación. Y esta es una parte para los matrimonios, las personas que están casadas, que están aquí en la sala, que están escuchando este mensaje. Tengan mucho cuidado, porque el enemigo suele trabajar en esta área. Entonces lo mejor, y aquí la Biblia lo deja muy claro, para evitar tentaciones, para que no haya causa de tentación, por favor, que cada uno responda con su deber conyugal. Pero obviamente que no solamente la relación tiene que ver con la parte conyugal, porque hay muchas cosas que también tienen que ver con lo que es la relación entre pareja, entre esposos. Pero cuando una persona se rehúsa a acostarse con su cónyuge, lo que está haciendo es como empujándolo a la tentación sexual. Y aquí noten que dentro de todas las cosas que el Señor está hablando, es que eso debe ser algo que es mutuo acuerdo, algo que tiene que ser una relación bonita, que eso no se tiene que convertir como una esclavitud, porque recuerde que de eso no se trata la relación matrimonial, de eso no se trata la relación conyugal, que más bien debe ser algo comprensivo, debe ser algo que sea de mutuo acuerdo, pero que tampoco se vayan a los extremos y que se estén negando el uno al otro, porque ahí se abren puertas, se abre como un resquicio donde el enemigo puede comenzar a trabajar. Entonces notemos, mis amados, cómo la Biblia nos habla de todos los temas que son tan importantes, porque quizás para alguno o para alguna en esta noche, ese puede ser un motivo de esclavitud. Y tal vez te sientes como un objeto, te sientes como una persona que simplemente está siendo usada por su esposo, y de eso no se trata la vida. Hoy estamos hablando del valor de la vida humana. Estamos hablando del respeto, estamos hablando de dignificar a las personas, de respetar a las personas, de cuidarlas, porque Dios cuando nos coloca una esposa, nos la coloca para que la administremos, para que la cuidemos, para que la honremos, para que la respetemos, para que estemos pendientes de su necesidad. Ese es el propósito del matrimonio. Y por eso la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo y hace una ayuda idónea. Por eso en el tema conyugal, en el tema de parejas, en el tema de protección, del cuidado y de la responsabilidad, nosotros como hombres tenemos que estar muy pendientes de las necesidades de nuestro hogar. Y por eso noten que aún cuando eran esclavos, que estamos hablando del libro de Éxodo, ahí, a pesar de que eran esclavos, tenía que responder, tenía que estar pendiente de las necesidades de su hogar. Ahora, una lección también que podemos aprender aquí es que Dios se preocupa por los matrimonios. Eso es importante y es fundamental que nosotros tengamos en cuenta. Para Dios el matrimonio es importante. Para Dios es importante el bienestar de nuestros hijos, lo que tiene que ver con la familia. Y noten que aún en este extremo de esclavitud, a pesar que estaban en esclavitud, Dios deja marcado, Dios deja claro. A pesar que tú estás en esclavitud, tú tienes que responder, tú tienes que velar por tu hogar, tú tienes que velar por tu familia, tú tienes que velar por tu esposa, tienes que velar por tus hijos. Muy bien, vamos a mirar la otra parte que es bien interesante, que está en el libro de Éxodo, capítulo 21. Vamos a mirar el versículo 12 al versículo 21. Aquí habla de las injurias personales. Escúcheme por favor. Entonces ya Dios en la primera parte nos deja como enseñanza entonces qué podemos aprender de la primera lección de los primeros 11 versículos. Que Dios se preocupa por los matrimonios, que Dios se preocupa por el bienestar de los hijos, de nuestros hijos, de nuestra familia, y que nosotros como padres responsables, como esposos responsables, tenemos que velar por nuestra familia, a pesar de la condición en la cual nos encontremos. ¿Qué aprendemos entonces de esta primera parte de este pasaje que estamos estudiando? Aprendemos que por más que pasemos estrechez, por más que pasemos momentos difíciles, hay un tiempo límite, que eso no va a ser definitivo, que esta crisis, que este momento que estás viviendo es pasajero, que es momentáneo, que no va a ser eterno, que no va a ser permanente, sino que es algo temporal. Pero vamos a entrar entonces a la segunda parte de Éxodo capítulo 21 a partir del verso 12. Y dice la escritura: el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá, mas el que no, escuche lo que dice, mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo
te enseñaré al lugar donde ha de huir. Y noten que aquí hay algo interesante. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitará para que muera. El que hiera a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Igualmente, escuche lo que dice, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Además, si alguno riñere y uno hiriere a su prójimo con piedra o con un puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si le levantare y anduviere fuere sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que se le cure. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Entonces, ¿qué nos enseña aquí? Aquí tenemos ahora unas leyes para proteger la vida humana en lo que tiene que ver con daños personales. Y comienza diciendo que el que asesine de una forma premeditada, el que haga morir a una persona, en otras palabras, el que le quite la vida a una persona, el que mate a una persona, entonces va a ser castigado. Escuche por favor, porque a veces se dice, ¿por qué los gobiernos son tan injustos? ¿Por qué se habla de momentos de guerra? ¿Por qué se tiene que mandar a la gente a la prisión y lo demás? ¿Por qué en algunos países se habla, por ejemplo, de la pena de muerte y lo demás? ¿Por qué se establece eso? Precisamente porque el mal que hace una persona hay que pagarlo. Tiene que ser castigado. Hay algunas personas que está mostrando aquí la escritura que si golpeasen a una persona y no muriera, tenía que huir. Y Dios como que colocaba ciudades, y los jueces que eran los encargados de dictaminar eso, colocaba ciudades donde esas personas iban a ser allá. Lo sacaban de la ciudad donde estaban y lo llevaban a algunos lugares. Hablemos como una especie como de prisiones. No los mataban posiblemente porque el daño no había sido tan grande, pero tenían que pagar por ese daño que habían causado. Y amados, y esto nos enseña algo, que todo el daño que nosotros hagamos, que todo el pecado que nosotros hagamos, tarde que temprano tenemos que pagar las consecuencias. Noten que Dios no hace distinción aquí en este pasaje, no hace distinción si es rico o si es pobre, no. De igual manera, tanto el uno como el otro va a ser castigado. Y nos enseña entonces la palabra también cosas importantes en lo que tiene que ver en la parte espiritual. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La Biblia dice que todo lo que nosotros sembremos, eso mismo vamos a recoger. Uno no puede pasar la vida haciéndole el daño a la gente, haciendo maldad, perjudicando al uno o al otro, y decir no va a pasar nada. Habrán personas que quizás te han hecho daño, habrán personas que quizás se han aprovechado de ti. Yo quiero decirte que dentro de la justicia divina, porque aquí en este pasaje nos muestra que el Señor establece sus leyes, y tarde que temprano esa persona tendrá que pagar. Posiblemente alguien diga, no, pero es que en esta tierra no va a pagar. Y posiblemente habrán algunos que en esta tierra no paguen, porque son muy astutos, porque las leyes fueron injustas, por muchísimas cosas. Pero un día delante del Señor tendrán que ser aquí, como dice la Escritura, y de acuerdo a la palabra, entonces el Señor tendrá que juzgarlos. Pero quiero decirles, mis amados, que todo lo que nosotros hagamos en esta tierra tenemos que pagarlo. Por eso, ¿qué tal si nosotros más bien apelamos a esa misericordia del Señor? Le decimos, Señor, perdónanos. Perdónanos porque tal vez hemos hecho daño, tal vez hemos perjudicado a alguien. Perdónanos, Señor, porque con nuestra actitud, con lo que hemos hecho en esta vida, merecemos el castigo. ¿Por qué no, si tú no has entregado tu vida a Cristo Jesús, si tú no le has pedido perdón al Señor, por qué no aprovechar un tiempo como este y decirle, Señor, perdóname porque yo he hecho daño, porque he agredido, Señor, porque he tratado injustamente a la gente? Perdóname, Señor, porque no he hecho las cosas rectas en esta tierra. Perdóname, Señor. Este es un tiempo para eso, mis amados. Estamos en un mundo tristemente donde a diario estamos viendo una cantidad de injusticias. Estamos en un país donde pareciese que la gente puede hacer lo que quiera y como que no pasa nada. Como que más bien son reconocidos y como que son premiados. Y yo quiero decirles, pueda que en esta tierra no hayan leyes que hagan cumplir lo que Dios dice. Pero tarde que temprano esas personas tendrán que estar delante del Señor y tendrán que pagar cuentas.
Aquí también nos enseña una lección, y es que Dios no hace acepción de personas. Que Dios se interesa por el bienestar social de todos. Noten esto, que el Señor no dice, si tú eres pobre vas a pagar esto y si tú eres rico vas a pagar menos. No, delante del Señor, porque aquel día no habrá ni grande ni pequeño, todos tendrán que compadecer ante el Señor. Así que mis amados, en Dios no existe, las leyes de Dios son muy diferentes, son muy distintas a las que el hombre puede tener hoy. Porque hoy el hombre fácilmente puede ser sobornado. Hoy fácilmente con el dinero se pueden comprar jueces, se pueden hacer una cantidad de cosas. Pero repito, delante de Dios no hay acepción de personas. Y si esa persona pudo haber tenido mucho dinero y lo que sea, pero si hizo las cosas incorrectas, tarde que temprano tendrá que pagar cuentas delante del Señor. Pero nos muestra algo, y es un valor que es importante, que también estamos en unos tiempos más difíciles y que Dios aún, y a mí me impacta esto cuando estaba preparando este mensaje, Dios mío, estás en todo. Es que a ti no se te escapa absolutamente ningún detalle. Noten por favor lo que dice a partir del verso 22 hasta el verso 27. Estamos en el libro de Éxodo capítulo 21. Si alguno riñere e hiriere a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que le impusieron el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Versículo 23. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y noten lo que dice el verso 27. Y si hiriere o si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente la dejará ir libre. Entonces noten que aquí lo que el Señor está hablando es que si hay una riña y en esa riña se mete la esposa a defender al esposo, y si por causa de defender al esposo, entonces esa señora es golpeada y resulta que esa señora estaba embarazada, y por causa de ese golpe, por causa de lo que sucedió ahí, esta señora pierde su bebé, entonces tiene que pagar. Noten eso. Al que golpee y mate y haga abortar a una persona, tiene que pagar. Aquí no está hablando de cuánto tiempo de embarazo. Dice, no, depende. A ver, si tiene 9 meses, sí es más grave. Si tiene 6 meses, no es tan grave. Y si hasta ahora, pues, está en una semana, 2 semanas, entonces es menos grave. No. Y aquí es bien importante que entendamos esto, mis amados, porque hoy en día se están promulgando una serie de leyes que están atentando contra los bebés. Noten que la Biblia es muy clara. Dice que si hay un bebé en el vientre de su madre, ante los ojos de Dios, ese bebé, ese embrión, ya es una persona. Y si alguien lo destruye, si alguien atenta contra esa vida, tiene que ser castigado. ¿Cómo Dios establece una ley como esta y los hombres hoy en día aprueban el aborto? ¿Cómo de una forma discriminada están matando niños, bebecitos, ahí en el vientre de la madre? Pero noten que ante los ojos de Dios hay un castigo. Y pueda que humanamente las personas digan, ya, me deshice de eso, ya, solucioné mi problema. No se dieron cuenta. Y pueda que ante los demás puedan escudarse y puedan justificarse de diferentes maneras. Pero lo que me deja ver aquí la Escritura es que ante los ojos de Dios, Él ya tiene establecido un castigo. Y si hay alguna persona que ha cometido ese pecado de asesinato, porque es asesinato, tiene que pedirle perdón a Dios. Tiene que tener una actitud de corazón, diciéndole, Señor, perdóname por la razón que haya sido. Pero tiene que pedirle perdón a Dios. Escúchenme por favor, porque es que hoy en día le dan unos calificativos, dicen es que es un feto. No es un feto. Es un niño, es una persona. Tiene vida. Desde el momento que el espermatozoide fecunda ese óvulo, del momento que es un embrión, ya tiene vida. Y hay que respetarlo. Y nosotros obviamente no podemos patrocinar eso. Obviamente no podemos estar de acuerdo en cosas que Dios establece como que es un daño, como que es un pecado, como que es asesinato. Y hoy en día le pueden dar el nombre que sea y pueden dar las justificaciones que sean. Pero delante de los ojos de Dios es un pecado.
Y me impacta lo que dijo David en el Salmo 135, o mejor, Salmo 139, versículo 15. Porque David nos deja muy claro que el que está dentro del vientre de la madre ya es una persona. Escuche por favor, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice la Escritura: tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto. Está hablando David. Dice, mientras yo estaba siendo formado, tú me estabas observando. Mientras, dice la Escritura, se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz, me viste antes que naciera. Es decir, Dios ya está pendiente de esas criaturas, de esos bebés, de esos niños, de esas personas. Dios ya lo tiene dentro de su plan. Si Dios permitió que ese óvulo fuera fecundado, es porque había un propósito, porque Dios lo tenía establecido. Y escuche lo que dice: cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada día, aún desde que era un bebé, Dios tenía ya establecido. Cada momento fue diseñado antes, escuche lo que dice, antes de que un solo día pasara. Dios tiene tus días contados. Dios tiene mis días contados, aún desde antes que naciésemos. Razón por la cual, mis amados, tú estás en esta tierra, tú estás en esta mañana o en esta noche ya, en este monitor, estás en este dispositivo, estás escuchando este mensaje. No es por casualidad. Tú no eres un accidente. Tú no eres el resultado de un mal cálculo de tus papás y naciste. Tú no eres el resultado de que falló el dispositivo o el preservativo y entonces por accidente tú naciste. No. Tú estás en esta tierra con un plan y con un propósito. Tú estás en esta tierra porque así Dios lo quiso. Y como Dios te trajo a esta tierra, Dios, como dice aquí el salmista, Dios tiene establecido cada día. Dios tiene contemplado cada momento. Todo lo que está pasando en tu vida, todo lo que va a pasar en tu vida, Dios ya lo tiene diseñado. Dios ya lo tiene registrado. Por lo tanto, mis amados, nosotros tenemos que estar ahí al abrigo del Señor. Pero lo que quiero enmarcar en esta noche, en este punto, básicamente es el pecado tan grande que es el asesinato de un bebé que está en el vientre. Claro, hay razones y hay casos fortuitos y lo demás, ok, y es entendible. Pero estamos hablando de cosas deliberadas. Estamos hablando de tener la intención. Estamos hablando de personas que a sabiendas que es pecado, que es grave, que es un asesinato, entonces no les importa descuartizar ese bebé y que pase lo que tenga que pasar por cuidar una imagen, por una cantidad de cosas. Mis amados, tengamos mucho cuidado. Por favor, este es uno de los temas donde hoy han sido malos asesinatos en bebés que cualquier asesinato en toda la historia. Más de los muertos que hizo o que Hitler en un momento determinado patrocinó. Mis amados, este es un tema que tenemos que tener mucho cuidado. Para Dios es importante. Ese infante que se está formando ahí, que más adelante será un niño, que más adelante será un joven, que más adelante será un adulto, está dentro de los planes de Dios. ¿Y quiénes somos nosotros para quitarle la vida a una persona? Así que tengamos mucho cuidado. Hay temas que pasamos y que en otra oportunidad los tocaremos y Dios los menciona aquí como el cuidado y el respeto que hay que tener hacia los padres. Ese respeto, esas palabras que muchas veces nosotros decimos en momentos de ira, que tal vez alguien dice que mi papá me puso de mal genio y le dije esto, o el papá también muchas veces maltratar a sus hijos. Hay que tener muchísimo cuidado. Dios siempre, y por eso estamos hablando en esta noche del valor de la vida humana. Dios siempre resalta, Dios siempre enmarca, Dios siempre protege la relación entre las personas. Y que independiente de las condiciones en las cuales se encuentren, Dios siempre, si ustedes estarán notando, Dios siempre vela por la protección de los seres humanos. Por favor, mis amados, nosotros no somos quienes para herir a las personas. Recuerde que muchas veces nosotros no necesitamos ni siquiera levantar la mano contra alguien, sino con las palabras que decimos, con las miradas que hacemos, con los actos que nosotros hacemos. Por favor, tengamos mucho cuidado, tengamos mucho respeto a los padres. Ahora que tú tienes a tus padres vivos, por favor, respétalos.
cuídalos, hónralos. Tú y yo no somos absolutamente nadie para señalar, para juzgar a nuestros padres. Si nuestros padres han actuado de una forma incorrecta, ellos tendrán que rendirle cuentas a Dios. Pero que nosotros no seamos vistos, y note que la Biblia habla de cosas que son bien delicadas, que quizás no enfatizamos en esta noche porque será, repito, otro tema, pero tengamos muchísimo cuidado con los respetos a los padres, con la honra a los padres, con el cuidado a los padres. Eso es un tema que es bien importante, y aquí Dios nos sigue mostrando la importancia del cuidado que tenemos que tener los unos hacia los otros. ¿Qué lección nos queda en este punto para nosotros? Que la vida humana tiene mucho valor ante los ojos de Dios. Que Dios valora la vida, aunque el hombre la desprecie, aunque el hombre no le parezca importante, aunque muchas mujeres puedan tener sus bebés y los botan por allá al pie de la caneca, aunque muchos de pronto desprecien a los hijos y los maltraten. Para Dios, el ser humano, para Dios, las personas tienen, diga conmigo, mucho valor. Razón por la cual, si alguien ha sido despreciado, humillado, vituperado, abandonado y lo que sea, tú tienes que tener en cuenta que eso lo pudieron haber hecho los hombres, pero que nuestro amado Dios, como dice la Escritura, aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con todo eso yo te recogeré. Nuestro Padre amoroso está dispuesto, nuestro Padre amoroso quiere, desea restaurar vidas, restaurar corazones. Él tiene una vida que es una vida con propósito para nosotros. Él tiene una vida donde nosotros nos entregamos a sus brazos y Él comienza a restaurar nuestro corazón, nuestra vida. No importa lo que te hayan hecho, no importa el maltrato que hayas tenido. No importa si de pronto tú que estás aquí sabes o supiste que tú no eras una persona que había sido deseada por tus padres. Que aún tu mamá desde el vientre te rechazó y pueda que eso haya pasado en tu vida. Pero tú no puedes seguir con resentimientos. Tú no puedes seguir con ese dolor en tu corazón. Porque hoy Dios te trae para que tú escuches que Dios tenía planeado los días para tu vida. Que Dios tenía ahí en su libro marcado y que tú estás en esta tierra con el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida. Que tú no estás por accidente ni por casualidad, sino que tú estás porque Dios tiene un propósito en tu vida. Así que sigue adelante. Así que no permitas que una palabra, que una experiencia, que algún gesto o que algo hayan hecho en tu vida te marque y te frene. Al contrario, tómate fuerte de la mano de Dios y dile: Señor, yo quiero comenzar a tener una vida verdaderamente consagrada a ti. Gracias, Señor, por restaurarme. Gracias, Señor, por levantarme. Y aunque los demás me rechazaron, aunque los demás me despreciaron, yo sé, Señor, que tú me tienes en cuenta y yo para ti soy importante. Qué lindo es poder saber esto, que nosotros como seres humanos, la vida humana ante los ojos de Dios, la vida humana para Dios es importante y tú eres importante. Así los demás te desprecian, pero ante los ojos de Dios tú eres importante. Así que tómate fuerte de la mano de Dios. Vamos a mirar qué dice a partir del verso 26 y 27. Aquí habla de otras injurias. Escúcheme, si alguno, y estamos en Éxodo capítulo 21, si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará libre. Noten que había una defensa para el esclavo. Aquel esclavo que era golpeado, aquel esclavo que era maltratado. Si le sacaban un diente, el amo tenía que dejarlo libre y no tenía que pagar ninguna deuda, ya quedaba completamente libre. Y los jueces tenían que decidir el castigo sobre aquel amo, sobre aquella persona que lo había agredido, sobre aquella persona que le había hecho daño. Entonces notemos, mis amados, que pueda que tú digas: es que me han hecho tanto daño y yo quiero como desquitarme, yo quiero como que eso que me hizo como que pagarle con la misma moneda. Escúcheme que no estamos en la ley de talión que estamos aquí leyendo en este momento. Ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura y lo demás. No, nosotros en este tiempo, ya en Cristo Jesús, la vida es diferente. Porque en Cristo Jesús nosotros tenemos un abogado. Él es el que nos defiende. Tú no tienes que salir a pelear y decir: es que le voy a demostrar que yo también puedo salir adelante, es que le voy a demostrar que eso que usted me hizo también, así como me dolió, también quiero que le duele y voy a hacer exactamente lo mismo. No, ten mucho cuidado en eso. Tú y yo no estamos para reclamar derechos, ni para defendernos, ni para demostrarle a nadie. No le demuestres a nadie. Tú simplemente demuéstrale a Dios que ahora tú dependes de Él y que junto con Él vas a salir adelante. Deja que Dios es el que haga justicia.
Deja que Dios sea el que trate con aquellas personas. Seguramente que Dios tarde que temprano va a hacer algo con esas personas. Pero no somos nosotros quienes para entrar a hacer como justicia con nuestras propias manos. Así que tengamos en cuenta eso. Aquel que te maltrate, aquel que te hiera, aquel que te ofenda, tiene que rendirle cuentas delante de Dios. Y de hecho la Biblia dice, hay de aquellos que se metan con mis pequeñines. Hay de aquellos que se metan con ese remanente fiel, porque el Señor es el que nos defiende. Nuestra tarea, como lo hablamos en días anteriores, es caminar bajo el temor de Dios. Y saber que cuando caminamos bajo el temor de Dios, Dios se encarga de nosotros. Dios es el que nos protege, Dios es el que nos cuida. Termina en el versículo 28 hasta el versículo 36 hablando sobre la injuria por parte de los animales. Aquí habla también, y fíjese que Dios es tan excelente que todos los puntos los toca. En estos pasajes que están aquí a partir del verso 28 al verso 36, habla básicamente que si uno de los animales cornea a una persona, una vaca o un toro corneó a una persona, entonces noten lo siguiente: si ese animal lo hace por primera vez, entonces el dueño simplemente tiene una reprensión, tiene que pagar el daño que hizo su animal y tiene que tomar medidas sobre el animal. Pero si es un animal que ya había hecho daño, que ya había corneado a alguien y él ya estaba avisado y le han dicho, ojo con ese animal porque mire, hizo esto con aquella persona. Y si a pesar de que se le había advertido que tuviera cuidado, que lo guardara, que lo tuviera ahí como aparte, él permite que ese animal salga y hiere a una persona y mate a una persona posiblemente, entonces el animal tiene que morir, el animal es apedreado y tiene que morir. Como lo hizo reiteradamente, como lo había hecho anteriormente, como ya se había acostumbrado a cornear y el dueño no había hecho nada, el dueño también tenía que morir. Esto nos muestra de la responsabilidad que se tiene que tener. Esto nos muestra también que esa persona que sabía que su animal hacía daño a otro ser humano y no tomó medidas, entonces también podía ser castigado de muerte. Y esto es importante también entenderlo, mis amados, porque para nosotros que vivimos en un tiempo donde el panteísmo se llama esa creencia que Dios es todo y que Dios está en todo lugar y que una cantidad de cosas que aún los animales los endiosan hoy en día. Noten que hay personas, y hay que tener cuidado en eso, hay personas que los animales los tratan como si fueran hijos. Hay personas, no voy al extremo, personas que quieren más a los animales que a los hijos. Personas que su animal se convierte como en su ídolo. Y hay que le toquen su animalito. Y eso es algo que es bien delicado. Hay personas que quieren más a los animales que a los seres humanos. Cuando la Biblia dice que el ser humano, que las personas fueron hechas a la imagen y semejanza de Dios. No así los animales. Sin embargo, hay personas que ponen los animales por encima. Ojo, porque hay animales que se convierten también en ídolos en las casas. Así que hay que tener cuidado. Claro, hay que querer los animalitos, sí, claro. Pero todo en su debido lugar y todo en su debido puesto. Que nunca el animalito esté por encima. Que nunca de pronto hay personas que llaman a los animales como hijos. Es que es mi hijo, es un hijo más. No, es un animalito. Y sí, se puede querer, sí, se puede encariñar al animalito, pero nunca que sustituya a una persona, nunca que esté por encima de una persona, y menos que lo ponga por encima aún del mismo Dios y que idolatren más. Y es que si se me muere mi perro, yo me muero, y es que no sé qué, y por mi perro yo hago lo que sea y pago lo que sea y lo demás. Mis amados, hay que tener equilibrio en todo. Hay que saber distinguir. Y esta lección que Dios nos da en esta noche, el Señor llama a que seamos responsables por nuestros hechos. Cuando habla aquí de los animales, cuando habla aquí que si su animal hizo daño a alguien, entonces tenemos que ser responsables. Tenemos que revisar muy bien las cosas. Tenemos que mirar que lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos, nosotros tenemos que ser responsables. Si nosotros hablamos desde el principio con el tema de familia, quiero hablarles a los esposos, a los hombres, a las cabezas de hogar, que Dios te colocó con una responsabilidad. Que revisemos si a esta altura de nuestra vida nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Si tú no estás cumpliendo con tu responsabilidad como esposo, como padre, si no estás cumpliendo tu responsabilidad con lo que Dios te ha encomendado, por favor, este es el tiempo que nos arrepintamos. Revisemos nuestra vida. Estos son leyes que quedaron establecidas aquí
que nos ayudan para que nosotros nos examinemos y las podamos aplicar hoy en día. Si tú sabes que hay algo en lo cual estás fallando, lo lindo de este libro de Éxodo es que no solamente se trata de aprender por aprender, sino que también es poderlo aplicar en nuestras vidas. Porque la palabra de Dios, dice la Escritura, que es viva y eficaz. Y todavía, a pesar de que fue escrito 3.300 años atrás, todavía esta palabra sigue hablando en nuestras vidas. Por favor, inclinemos nuestro rostro. Oremos al Señor, digámosle: Padre, gracias. Gracias por esta noche, gracias por este tiempo. Gracias por hablar a nuestra vida en diferentes áreas, Señor. Y qué lindo es saber que tú estás pendiente de todo, Señor. Que a ti no se te escapa ni un solo detalle. Tú nos hablas del matrimonio, nos hablas de la relación conyugal. Tú nos hablas, Señor, también de lo que tiene que ver con los bebés, Señor, con esos abortos que se hacen hoy de una manera indiscriminada, Dios Santo. Tú nos hablas también de nuestra responsabilidad que tenemos. Tú nos hablas, Señor, de tantas cosas que cada vez que nosotros venimos a la palabra, tú lo que quieres es que nosotros podamos entender que hay cosas en nuestra vida que tal vez nos tienen aprisionados, nos tienen atados, nos tienen esclavizados. Y qué lindo es saber, Señor, que tú nos quieres hacer libres para que te podamos servir. Que esta palabra, Señor, haya hablado al corazón de mis hermanos, que esta palabra haya ministrado la vida de alguien. Y que si tú sabes que hoy estás en algún tipo de esclavitud, entiende que la Biblia dice que a libertad nos ha llamado el Señor. Si tú eres víctima de una esclavitud en algún pecado, si tú estás esclavizado de la pornografía, si estás esclavizado de algún vicio, que nosotros podamos en esta noche entender que la palabra de Dios es poder y que cuando nosotros caminamos conforme a la palabra de Dios, nosotros vamos a ser libres de toda atadura. Que cuando conocemos la palabra de Dios, nosotros nos hacemos libres. Ya no tiene sentido que tú sigas caminando en esa esclavitud. Revisa por favor en esta noche qué áreas de tu vida, en qué parte tú estás siendo esclavizado y proponte, dile: Señor, yo quiero salir de esa esclavitud. Hay esclavitudes que posiblemente son voluntarias o hay otras esclavitudes que han sido autoimpuestas, pero independiente de cuál sea la esclavitud, tal vez tú te has autoesclavizado y tú no quieres soltar eso. Tú sabes que eso te hace daño, tú sabes que eso te está perjudicando tu vida, pero sin embargo, tú has decidido de una forma voluntaria seguir esclavo o seguir esclava de esa condición. Hoy dile: Señor, gracias por tus leyes, gracias por mostrarme que tú, Señor, verdaderamente estás interesado en la raza humana, en los seres humanos, que tú estás interesado en mí, Señor, y que yo no estoy en esta tierra por casualidad, sino que hoy, al escuchar el Salmo 139, me doy cuenta, Señor, que tú tenías un plan y un propósito en mi vida. Yo no estoy aquí por casualidad, yo estoy aquí por un propósito, y quiero caminar conforme a ese propósito. Te amo, muchas gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén.